La curiosidad humana ha llevado a grandes avances en la ciencia y la medicina, pero en ocasiones, la búsqueda de conocimiento ha cruzado los límites de la moralidad. Hoy exploraremos algunos de los experimentos más aterradores de la historia, donde el sufrimiento humano fue sacrificado en nombre de la ciencia y el poder. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, un experimento en la Universidad de Stanford transformó a personas comunes en figuras de autoridad y subordinación. Los guardias, que al principio solo jugaban su papel, se convirtieron en opresores brutales. Los prisioneros, sumidos en desesperación, se rindieron emocionalmente. El comportamiento de los guardias se volvió tan cruel que el experimento, planeado para durar 2 semanas, fue cancelado en solo 6 días. Esto mostró el impacto devastador que el poder puede tener sobre las personas comunes, llevándolos a cometer abusos extremos sin supervisión adecuada. El experimento Tuskegee. Entre 1932 y 1972, más de 400 hombres afroamericanos en Alabama fueron engañados para participar en un estudio sobre la sífilis. Aunque el tratamiento con penicilina ya estaba disponible en 1947, los investigadores decidieron no informárselo a los participantes. Durante décadas, observaron cómo la enfermedad destruía sus cuerpos, dejándolos sufrir graves consecuencias de salud, incluyendo ceguera, parálisis y muerte. Las familias de los hombres afectados también se vieron perjudicadas. Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés estableció la Unidad 731, un grupo secreto que realizó experimentos inhumanos en prisioneros de guerra. En estos experimentos, las víctimas fueron sometidas a vivisecciones sin anestesia, pruebas con armas biológicas, congelación y exposición a enfermedades mortales como la peste y el cólera. La crueldad no tenía límites, los prisioneros fueron usados como sujetos para estudiar los límites del sufrimiento humano. Al final de la guerra, las atrocidades de la Unidad 731 fueron encubiertas, y muchos de sus líderes nunca enfrentaron justicia. El experimento de Milgram. En 1961, se llevó a cabo un experimento para probar hasta qué punto las personas pueden obedecer a una figura de autoridad. Los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas a otra persona cada vez que fallaba una respuesta. Aunque en realidad no había descargas, el sujeto que recibía las órdenes no lo sabía, y muchos continuaron presionando los botones a pesar de los gritos de dolor simulados de la otra persona. El 65% de los participantes llegaron hasta el final, creyendo que estaban causando un daño letal. Este estudio reveló lo fácilmente que las personas pueden seguir órdenes inmorales bajo presión de una autoridad, incluso cuando esas órdenes pueden llevar a la muerte. Proyecto MKUltra. Entre 1953 y 1973, la CIA llevó a cabo una serie de experimentos conocidos como MKUltra. Se utilizó LSD y otras drogas psicodélicas en individuos sin su consentimiento para intentar desarrollar técnicas de control mental. Los sujetos fueron sometidos a privación sensorial, hipnosis y drogas experimentales. En muchos casos, estas personas no sabían que estaban siendo manipuladas y terminaron con graves trastornos mentales permanentes. Estos experimentos, ocultos durante años, mostraron hasta dónde las agencias de inteligencia estaban dispuestas a llegar en su obsesión por obtener control total sobre la mente humana. Proyecto 4.1. Después de realizar pruebas nucleares en el Pacífico, Estados Unidos expuso deliberadamente a los habitantes de las Islas Marshall a la radiación para estudiar sus efectos a largo plazo. Estos estudios secretos, conocidos como Proyecto 4.1, resultaron en enfermedades crónicas como cánceres, malformaciones congénitas y una alta tasa de mortalidad. Las víctimas nunca fueron informadas sobre los peligros a los que fueron expuestas y, décadas después, las comunidades aún sufren las consecuencias de esta experimentación nuclear. El Proyecto Manhattan y los experimentos de radiación. Durante el desarrollo de la bomba atómica en el Proyecto Manhattan, varios experimentos con radiación se llevaron a cabo en secreto para estudiar los efectos de la exposición a materiales radiactivos. Uno de los casos más escalofriantes fue la inyección deliberada de plutonio en pacientes hospitalizados sin su consentimiento. Estas personas, que creían estar recibiendo tratamiento para sus enfermedades, en realidad fueron utilizadas como sujetos de prueba para estudiar los efectos a largo plazo de la radiación en el cuerpo humano. Algunos de ellos nunca fueron informados de lo que se les había hecho y sufrieron serios problemas de salud, incluyendo cánceres y enfermedades degenerativas. El experimento de control sensorial de Donald Ebb. En la década de 1950,
El psicólogo Donald Ebb llevó a cabo un experimento en el que aisló a los participantes en pequeñas habitaciones con privación sensorial casi total. Los voluntarios usaban guantes y gafas de protección para bloquear la mayoría de los estímulos externos, como el tacto y la vista. Ebb quería entender los efectos del aislamiento prolongado en la mente. Después de solo unos pocos días, los participantes comenzaron a experimentar alucinaciones, confusión mental y ansiedad extrema. Algunos de ellos abandonaron el estudio antes de que terminara, incapaces de soportar el sufrimiento mental. Este experimento demostró lo vital que son los estímulos sensoriales para el equilibrio mental. Los experimentos de Mustard Gas en soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo experimentos con gas mostaza en sus propios soldados para estudiar los efectos del arma química y desarrollar posibles tratamientos. Sin embargo, estos soldados no fueron informados del propósito real de los experimentos, creyendo que estaban participando en pruebas inocuas. El gas mostaza causó graves quemaduras en la piel, problemas respiratorios y, en algunos casos, cáncer a largo plazo. Los afectados sufrieron en silencio durante años, ya que estos experimentos fueron clasificados como secretos de Estado y solo décadas después se hizo pública la magnitud del daño causado. Estos experimentos no solo cruzaron los límites de la ética, sino que dejaron cicatrices profundas en las víctimas y la humanidad. El afán por el conocimiento, sin empatía ni responsabilidad, puede transformarse en una herramienta de horror. Recordar estos experimentos no solo honra a quienes sufrieron, sino que nos advierte sobre los peligros de la ciencia desprovista de moral.